Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de ángulos entre rectas paralelas. Este tema se desarrolla con el objetivo de que tú puedas comprender, joven, qué son las rectas paralelas. De ella puedas aprender qué relación tienen algunos ángulos entre dos rectas paralelas y así tú puedas estudiar las propiedades de los ángulos determinados por dos rectas paralelas y una transversal. No obstante a ella, tú puedas aprender a resolver los problemas acerca del tema de manera correcta. Para ello, joven, yo voy a mencionar tres tipos de rectas, las cuales lo voy a sombrear en estos puntos. Como primer punto tenemos lo que es la recta secante. ¿A qué nosotros llamamos, jóvenes, rectas secantes? Llamaremos rectas secantes a aquellas rectas que se intersecten en un punto. Entonces, digo yo, tengo la recta L1 y la recta L2. Estas rectas se intersectan en el punto I. Entonces, diré yo que la recta L1 y la recta L2 son rectas secantes, solo si se intersectan. Muy bien, pasemos a definir lo que son las rectas paralelas como punto número 2. ¿Qué nos dicen las rectas paralelas? Que si yo tengo la recta L1 y la recta L2, estas dos rectas no se tienen que intersectar. Solo así entonces se dirá que la recta L1 es paralelo a la recta L2. Muy bien, entonces, como punto número 3, pasemos a definir qué son las rectas perpendiculares. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros las rectas perpendiculares? Si yo tengo una recta L1 y recta L2, me dicen que para que éstas sean perpendiculares, el producto de la intersección de estas dos rectas, el ángulo que forme tiene que ser igual a 90 grados. Entonces, solo así yo podré afirmar que la recta L1 es perpendicular a la recta L2. Además, joven, es importante que te familiarices con este símbolo, una T invertida. ¿Cómo se lee? Se lee perpendicular. En otros libros lo vas a encontrar ortogonal, con ese nombre. Entonces, familiarízate con este símbolo porque lo vamos a ver en el desarrollo de problemas más adelante. Muy bien, dicho ello, vamos a pasar, joven, a definir qué son los ángulos entre rectas. Para nosotros hablar de ángulos entre rectas, primero tenemos que hablar de los ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué son los ángulos opuestos por el vértice? Son aquellos ángulos que por correspondencia tienen la misma medida de ángulos. En este caso, digo yo, el ángulo D es igual al ángulo C por la propiedad de la correspondencia. Muy bien. Del mismo modo, digo que el ángulo A va a ser igual al ángulo B. Entonces, yendo al resumen, ¿qué se cumple? Que el ángulo A va a ser igual al ángulo B y el ángulo C va a ser igual al ángulo D. Ya mencionado esta propiedad de ángulos opuestos por el vértice, vamos a pasar a definir qué son los ángulos alternos. Yo para ello he subdividido ángulos alternos internos y alternos externos. En alternos internos, joven, lo que se cumple es que la medida de sus ángulos interiores u exteriores van a ser iguales. Muy bien, en este caso se cumple la propiedad de la Z. ¿Qué nos dice la propiedad de la Z? Que el ángulo beta va a ser igual al ángulo tita. Muy bien, ahí lo tienes tú, los alternos internos. Que beta por propiedad tiene que ser igual a tita. Si nosotros definimos lo que son los alternos externos, del mismo modo diremos que el ángulo alfa es igual a ¿quién? Al
ángulo lambda. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, por opuestos por el vértice, este ángulo, ¿cuánto vale? Este ángulo valdría lambda. Claro que sí. Ahora, por correspondencia, ¿qué digo? Que este alfa tiene que ser igual a lambda, porque solamente se trasladaría. Muy bien. Dicho esto, vamos a pasar nosotros a definir qué es también los ángulos conjugados. A diferencia de los ángulos alternos, los ángulos conjugados es que su medida de sus ángulos, ya sea internos o externos, es que nos va a sumar 180. Veamos en los ángulos conjugados internos. Si nosotros trasladamos el ángulo beta hacia este ángulo, lo que estamos viendo es que en este sector o en este vértice se está formando un ángulo llano, donde phi más beta sería igual a 180. Pasemos a ver qué es lo que sucede en el otro caso. Si yo al alfa lo traslado hacia este ángulo, diré que alfa más tita sería igual a 180. Eso es por relación de correspondencia. Muy bien, dicho ello, joven, vamos a pasar a definir lo que son los ángulos conjugados externos. Del mismo modo que en los conjugados internos, es que se puede realizar lo que es el traslado de estos ángulos y podamos nosotros obtener esta relación, de donde phi más w sería igual a 180. Del mismo modo, si nosotros trasladamos a este gamma hacia este ángulo, diríamos que gamma más lambda sería igual a 180. Recordemos estas propiedades, jóvenes, porque lo vamos a ver en el desarrollo de los problemas. Ahora pasemos a definir qué son las propiedades por separado. Como primera propiedad, yo tengo acá lo que es la propiedad de la M, más conocida como la M. ¿Por qué, joven? Porque mira, si yo tengo en esta parte lo que es este gráfico, es que puedo decir que todos los ángulos que están en sentido derecho van a ser igual a aquellos ángulos que están en sentido izquierdo. Es por ello que, joven, como tú te puedes dar cuenta, acá tita es igual a la semisuma de alfa más beta. Muy bien, eso es como propiedad número 1. La propiedad número 2 lo he denominado como la propiedad del serrucho. Si me dicen que la recta L1 es paralelo a la recta L2, a mí me dice la propiedad que se va a cumplir que la semisuma de los ángulos que están en sentido izquierdo van a ser igual a la semisuma de todos los ángulos que están en sentido derecho. Muy bien, cambiémoslo de color para que tú te puedas dar cuenta de cuál ángulos estamos hablando. Muy bien, entonces se puede decir que se va a cumplir la relación de que todos los que están al lado izquierdo, ¿quién es? A más C más E más G. Esto dice que sería igual a ¿quién? A la semisuma de los ángulos que están en el lado derecho, que sería el B más D más F más H. Entonces, esa es la propiedad que se cumple en el enunciado número 2. Pero veamos qué se cumple en el enunciado número 3. En la propiedad número 3 nos dice que todos los ángulos que están en el lado derecho, acá, va a ser igual a ¿quién? A la semisuma, que será igualado a 180. Pero en este caso me dices que el E está en otra parte, ¿no?
pero por opuestos por el vértice, este puede ser E. Claro que sí. Entonces ya lo tengo en una sola posición y en el mismo lado. Donde yo puedo decir que A más B más C más D y más E va a ser igual a 180. Veamos lo que dice la propiedad número 4. En la propiedad número 4, ¿qué me dice? Que así como yo tengo todos los ángulos que están en el lado izquierdo, también voy a tener ángulos que están en el lado derecho. ¿Y qué propiedad se va a cumplir ahí? Que la semisuma de los ángulos que están al lado izquierdo va a ser igual al único ángulo que esté al lado derecho. Muy bien. Dicho ello, joven, vamos nosotros a pasar a ver la quinta propiedad. En la quinta propiedad nosotros podemos observar que todos los ángulos están en el lado derecho, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, si nosotros lo tenemos a un mismo lado todos los ángulos y está entre la recta L1 y la recta L2, entonces se podrá decir que la semisuma de estos ángulos va a ser igual a 360, siempre y cuando estas dos rectas sean paralelas, jóvenes. Muy bien, entonces ya tenemos definido lo que son estas propiedades. No obstante a ella, joven, vamos a definir también la propiedad número 6. Es importante que tú conozcas la propiedad número 6 porque te vas a encontrar con ejercicios más adelante. En la propiedad número 6 vamos a ver que los ángulos que tienen dos lados perpendiculares, la suma de sus ángulos, por ejemplo, en este caso tenemos alfa y tita, es que van a ser suplementarios. Los dos ángulos restantes van a ser suplementarios. Es por eso que tita más alfa es igual a 180. De todas estas propiedades que hemos visto, jóvenes, vamos a demostrarles de unas por unas en un video por separado. Entonces, vamos a realizar el desarrollo para aplicar lo que ya hemos aprendido. Entonces, veamos cómo solucionamos estos problemas. En esta parte me dicen, con el ejercicio número 1, me piden calcular x si L1 es paralelo a la recta L2. Entonces, digo yo, acá tú tienes que darte cuenta que este es un problema de ángulos internos alternos. ¿Y qué nos decía la propiedad de ángulos internos alternos? Que los ángulos, la medida de sus ángulos, tienen que ser igual, sean internos o externos. Por lo tanto, digo yo que se va a cumplir la propiedad de la Z. Muy bien, entonces ahí tendríamos. ¿Y qué nos dice la propiedad de la Z? De que el ángulo interno, en este caso x más 30 grados, va a ser igual a, ¿quién, joven? A 47 grados. De donde el valor de x sería igual a 47 grados menos 30 grados. ¿Quién sería x? X sería igual a 17 grados. Entonces, tú ya tienes ahí el valor de x. Marcando la respuesta, ¿qué letra sería, joven? Sería la letra C. C de correcto. Muy bien. Ahí tienes lo que es la solución del ejercicio número 1. Pasemos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2, joven, si tú te puedes dar cuenta, te pide calcular x, pero también te dice que la recta L1 es paralela a la recta L2. Entonces, ¿qué propiedad puedes aplicar? La propiedad de la M, mira. Claro que sí, ahí está. ¿Qué te dice la propiedad de la M? De que debes considerarlo que la suma de los ángulos que están en sentido derecho tienen que ser igual ¿a qué? A la suma de los ángulos que están en sentido izquierdo.
Todos los que van a la derecha van a ser igual a la suma de los ángulos que van hacia la izquierda. Dicho ello, joven, es que vamos a pasar nosotros a desarrollarlo. Muy bien. Entonces, consideramos quiénes están en el lado izquierdo. Está x más 2x. ¿A quién sería igual esto, dice joven? A 66 grados. De donde 2x más x serían 3x igual a 66 grados. De donde el valor de x sacando tercia, ¿cuánto sería? 22 grados. Entonces, ya tienes la resolución del problema número 2. ¿Qué letra estarías marcando? Estarías marcando la letra C de correcto. Muy bien. Vamos a pasar a desarrollar otros ejercicios. En el ejercicio número 3, ¿qué propiedad tú puedes aplicar? Por lo que veo, puedes aplicar la propiedad del serrucho. ¿Qué te piden calcular? Te piden calcular x. Muy bien. ¿Y qué te dice la propiedad? Que todos los ángulos que están hacia el lado derecho tienen que ser igual a la suma de los ángulos que están al lado izquierdo. Por lo tanto, ¿qué digo yo? Entonces, ¿cuáles son los ángulos que están en el lado izquierdo? Sería x más ¿qué? Más 70 grados más ¿qué? Más 10 grados, que sería igual a ¿quién, joven? A los que están a la derecha serían 60 grados más 50 grados más 30 grados. Entonces, ahí yo ya tendría lo que son los valores. Si superamos, nosotros diríamos que x más 80 grados va a ser igual a ¿cuánto? 60 más 50, 110 más 30, 140 grados. Despejando x sería igual a 140 menos, ¿qué? Menos 80 grados. De donde el valor de x sería igual a ¿cuánto, jóvenes? A 60 grados. ¿Qué alternativa estarías marcando? Estarías marcando lo que es la alternativa C. Claro que sí, la alternativa C. Vamos a ver lo que es la solución del problema número 4. ¿Qué nos dice en el problema número 4? Mira, joven. Acá en el problema número 4, primero, antes que nada, vamos a hacer opuestos por el vértice. Este ángulo estaría valiendo x. Ahora, ¿qué me estoy dando cuenta? Me estoy dando cuenta que todos los ángulos están en un mismo lado. ¿Qué lado? Derecho. ¿Qué propiedad se cumple cuando ya tengo todos los ángulos en un mismo lado? Que la semisuma de todos esos ángulos va a ser igual a ¿cuánto? A 180. De donde digo que 3x más 4x más ¿cuánto? Más 2x más x sería igual a 180 grados. De donde digo 3 más 4, 7 más 2, 9 más 1, 10. Muy bien. Serían 10x igual a 180 grados. Sacando décima, tendría que x vale 18 grados. Entonces, ahí ya tienes lo que es el valor de x. ¿Qué letra sería como alternativa? La letra C. Muy bien, pasemos a desarrollar entonces el ejercicio número 5, donde nos pide calcular el valor de x si la recta L1 es paralelo a la recta L2. Fíjate, joven, fíjate que todos estos ángulos están en un mismo lado. Y entonces yo puedo aplicar lo que es la propiedad de que la semisuma de todos estos ángulos sea igual a 360. Entonces, digo yo que 3x más 5x más 2x sería igual a ¿cuánto? A 360 grados. 3 más 5, 8 más 2, 10x igual a 360 grados. De donde el valor de x sería igual a 36 grados. Ahí tienes lo que es, joven, tú, lo que es la respuesta del ejercicio número 5. ¿Qué letra marcarías? Marcarías la letra D. Muy bien, pasemos a solucionar lo que es el ejercicio número 6. En el ejercicio número 6
te recomiendo que soluciones por separado. Primero el rectángulo, luego lo que es el círculo. Pero ¿qué vas a observar tú acá? Que se cumple la propiedad del serrucho. ¿Y qué te dice eso? De que la suma de los ángulos que están en sentido izquierdo sea igual a la suma de los ángulos que están en el lado derecho. Entonces, dicho ello, vamos a pasar a solucionarlo. Nos dice que los que están al lado izquierdo, es 60 grados más 2x más x. ¿A quién va a ser igual? A los que están al lado izquierdo. 40 grados más ¿quién? Más 80 grados. De donde yo, ¿qué digo, joven? Yo digo que 2x más x serían 3x. ¿Igual a cuánto? 80 más 40 serían 120. Lo que está sumando el 60 lo paso a restar. ¿Sería cuánto? Sería 60 grados. 3x sería igual a 60 grados. Entonces, sacando tercia, el x sería 20 grados. Muy bien, ahí tengo lo que es el valor de x. Pero fíjate, joven, fíjate, no me está pidiendo el valor de x, sino me está pidiendo el valor ¿de qué? El valor de b. Si nos vamos a la parte del círculo, ¿qué decimos? Que todos los ángulos que están viendo hacia el lado izquierdo, ¿quiénes son? 80 y 2x. ¿A quién va a ser igual? A la semisuma de los ángulos que están viendo hacia el lado derecho. Entonces, reemplazando, ¿qué tenemos? Que 80 grados más 2x va a ser igual a ¿quién? A 3x más 2x más b. Entonces, joven, ahí tú ya tienes lo que es estos valores. Pero antes de eso, tú puedes cancelar 2x con 2x. ¿Qué más puedes decir? Que el valor de b va a ser igual a ¿quién? A 80 grados menos 3 por ¿quién? X, ¿cuánto vale? Reemplazamos 20 grados. Entonces, ¿qué digo? Que b va a ser igual a 80 grados menos 60 grados. De donde el valor de b tienes que va a ser igual a 80 menos 20 sería, 80 menos 60 sería 20 grados. Muy bien, joven. Ahí tienes lo que es solucionado ya estos problemas como aplicación, ¿no? A lo que hemos visto el día de hoy. Muy bien, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Vamos a preparar más ejercicios de este tema. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video.